Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, bueno, para mucha gente es una parte fundamental de su vida de fe y para otras personas es algo, pues, más confuso. El diezmo. Sí, la imagen que tenemos casi todos es esa, ¿no? El 10% del sueldo para la iglesia. Exacto. Pero, ¿de dónde sale eso exactamente? ¿Siempre ha sido así de, digamos, de sencillo? Pues ya te adelanto que no. Nuestra idea hoy es hacer un viaje a los orígenes. Queremos entender qué significaba de verdad en el antiguo Israel, ver cómo evoluciona la idea y cómo llegamos a lo que conocemos hoy. Porque la historia es mucho más sorprendente de lo que parece. Muchísimo más. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico, por esa idea que tenemos en la cabeza. Oímos diezmo y pensamos en dinero. Automáticamente. Ado. Exacto. Y esa es la primera pieza clave para entender todo el puzzle. No se habla de dinero porque la economía del antiguo Israel no se basaba en el dinero como la nuestra, Era una economía agraria. precisamente. Imagina una sociedad donde la riqueza de verdad, lo que importa para comer y vivir, es lo que te da la tierra. Por tanto, el diezmo no era dinero, era grano, vino, aceite. Comida. Comida y productos del campo, sí. Las primeras crías del ganado, por ejemplo, era algo tangible. Entonces, más que una donación, como la entendemos ahora, era una especie de impuesto sobre la producción agrícola. Has dado en el clavo. Era, en esencia, un sistema fiscal, un sistema de impuestos dentro de una teocracia y con una función social muy, muy concreta. ¿Y cuál era esa función? Pues mira, en el reparto de la tierra entre las 12 tribus de Israel, hubo una que por mandato divino se quedó sin territorio para cultivar. Los levitas, la tribu sacerdotal. Correcto. Su trabajo era dedicarse por completo al templo, a enseñar la ley, a la música, a toda la infraestructura religiosa. Claro, si no tenían tierras no podían cultivar su propia comida. Exacto. Así que el diezmo era el sistema diseñado para que el resto de las tribus sostuvieran a quienes se dedicaban a este servicio a tiempo completo. Era su sustento. Entendido. Era el mecanismo para mantener en pie toda la estructura religiosa. Pero, investigando para esto, vi que la cosa se complica, porque no parece que fuera un único 10% y ya. No para nada. Y eso es algo que se suele pasar por alto. Había varios tipos de diezmo, ¿verdad? Así es. Era un sistema con al menos 3 aplicaciones distintas, lo que nos dice mucho de las prioridades que tenían. El primero es el que acabamos de decir, el diezmo para los levitas, el sustento del clero. Vale. Ese sería el impuesto religioso, por llamarlo de alguna forma. ¿Y los otros dos? El segundo es, para mí, el más sorprendente. Se le llama el diezmo de las fiestas. Y lo curioso es que este diezmo no se entregaba a los sacerdotes. Ah, ¿no? ¿No? La propia familia apartaba esa 10ª parte y se la llevaba a Jerusalén para consumirla ellos mismos durante las grandes fiestas nacionales. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el impuesto era, en parte, obligarte a gastar un 10% de tus ingresos en una fiesta comunal? Pues sí, visto así, sí. Es que eso rompe por completo la imagen que tenemos. Es casi como si el gobierno hoy te obligara a ahorrar un 10% para gastártelo en las fiestas del pueblo. Es una analogía muy buena. El objetivo era asegurar la cohesión social. Garantizaba que todas las familias, hasta las más modestas, tuvieran recursos para ir a la capital y celebrar juntas. Reforzaba la identidad nacional y religiosa. Alucinante. Vale, tenemos el sustento del clero y la fiesta comunal. Falta un tercero. El tercero es quizá el más importante desde una perspectiva social. Cada 3 años se recaudaba un diezmo especial que se almacenaba en las ciudades. ¿Y para quién era? Íntegramente para los más vulnerables, las viudas, los huérfanos y los extranjeros que vivían en el país. Era la red de seguridad social de la época, integrada en el sistema de fe. O sea que, resumiendo, mi imagen de un 10% del sueldo para la iglesia es, bueno, es errónea. En su origen sí. No era un pago, sino un sistema triple, para el clero, para las fiestas y para la asistencia social. El cambio de perspectiva es enorme. Totalmente. Y entender esta base es fundamental para analizar cómo se ha interpretado, y a veces mal interpretado, este concepto después. Pues justo ahí quería llegar. Porque si el sistema original era así, ¿cómo hemos llegado a la idea de hoy? Sé que hay un pasaje del profeta Malaquías que se usa constantemente. Ese que dice, traed todos los diezmos al alfolí.
Sí, es probablemente el texto más famoso sobre el tema. Y la palabra clave es esa que has dicho, alfolí. ¿Qué es exactamente un alfolí? Pues no es una cuenta bancaria ni el cepillo de la iglesia. La palabra hebrea original, otsar, se refiere a un granero, un almacén, un depósito físico. O sea que Malaquías sigue hablando de comida. Sigue hablando de comida. Les está diciendo, literalmente, llenad los graneros. ¿Vale? Entonces, si la gente llevaba la comida, ¿cuál era la queja? ¿No llevaban suficiente? Ahí está el meollo de la cuestión. La denuncia de Malaquías no era contra el ciudadano de a pie, era una crítica durísima contra los líderes religiosos de su tiempo. Contra los sacerdotes. Sí, les acusaba de corrupción. Los graneros estaban mal gestionados, se estaban quedando ellos con lo mejor. Pero el problema iba más allá. ¿Qué pasaba? Estaban robando la porción del diezmo que era para los pobres, el diezmo trienal para las viudas y los huérfanos. En la práctica, estaban dejando que los más vulnerables murieran de hambre. ¡Qué fuerte! Por eso, la famosa frase «probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos», no es una fórmula mágica para la prosperidad personal. No. Es un llamado a la justicia social. Dios les dice, dejad de robar a los pobres, cumplid con vuestro deber, y entonces veréis cómo la nación entera prospera. Es increíble cómo el contexto lo cambia absolutamente todo. Un texto que se usa para motivar la donación individual era, en realidad, una denuncia profética contra la corrupción. El contexto lo es todo, sí. Esto me lleva a la pregunta inevitable. Si todo este sistema estaba tan ligado a la estructura de Israel como nación, a sus leyes, ¿qué pasó con los primeros cristianos? Ya no eran una teocracia agraria, estaban por todo el Imperio Romano. ¿Mantuvieron esta ley? Ahí se produce un cambio de paradigma total. Y es sorprendente lo poco que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. Así. Jesús lo nombra una vez y de pasada, criticando a los fariseos. Les dice que son súper meticulosos diezmando hasta la menta y el comino, pero que han olvidado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, no lo está mandando, lo usa como ejemplo de hipocresía. Exacto. Y luego está el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las cartas a las primeras iglesias. ¿Y qué dice él? Pues Pablo desarrolla un concepto muy diferente. Él no habla de un porcentaje obligatorio, habla de la ofrenda generosa y voluntaria. Me suena eso de Dios ama al dador alegre. Esa es la frase de la carta a los Corintios. Su principio es, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. El foco se mueve por completo. ¿De una ley externa? A una motivación interna, a la actitud del corazón. ¿Y por qué ese cambio tan radical? Tiene que ver con la teología del Antiguo y el Nuevo Pacto. El sistema de diezmos era una ley civil y religiosa para la nación de Israel. Era parte de su constitución como Estado. En el Nuevo Pacto, la comunidad de creyentes ya no es una nación geopolítica. Es una comunidad espiritual e internacional. Exacto. Y las leyes civiles de Israel ya no se aplican igual. Lo que se mantiene y se amplifica no es la ley del 10%, sino el principio que había detrás, la generosidad y el cuidado de los demás. De acuerdo. Si el Nuevo Testamento no establece un 10% obligatorio, y el concepto original era tan diferente, ¿de dónde sale la práctica moderna del 10% del salario? Porque es muy común. Sí, lo es. Y su origen es posterior, es una evolución histórica. A medida que la Iglesia fue creciendo, se institucionalizó y, claro, necesitaba modelos de financiación estables. Algo predecible. Claro, adoptar un sistema basado en el 10% fue una solución pragmática. Era un modelo simple, fácil de comunicar, fácil de administrar, pero es crucial entender que nació como un método de financiación eclesiástica, no como un mandato teológico directo del Nuevo Testamento. Se le ha dado un peso doctrinal que quizás su origen no justifica del todo. Exacto. Pero, a ver, que no sea un mandato directo no significa que la idea sea no ser generoso o no apoyar a la propia comunidad, ¿verdad? En absoluto. De hecho, el argumento que se saca del Nuevo Testamento es que la generosidad del creyente debería, en espíritu, ir mucho más allá de un frío 10%. ¿En qué sentido? En que el diezmo puede convertirse paradójicamente en un techo. Uno paga su 10% y siente que ya ha cumplido, pero los ejemplos que se ponen como modelo son mucho más radicales. ¿Cómo cuáles? Piensa en Zaqueo, el recaudador de impuestos. Después de encontrarse con Jesús, no se pone a calcular un 10%. Se levanta y en un arrebato de alegría
Dice que va a dar el 50% de sus bienes a los pobres. ¿El 50%? O el ejemplo que el propio Jesús elogia por encima de todos, la viuda pobre en el templo. La de las 2 moneditas. Esa misma, echa 2 monedas de cobre, que era todo lo que tenía para vivir. Y Jesús dice que ella dio más que todos los ricos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio el 100%. El foco no está en la cantidad, sino en el nivel de sacrificio que representa para esa persona. Exactamente. Se trata del nivel de entrega y confianza. Y Pablo lleva esta idea al máximo en la carta a los romanos. No pide un porcentaje del dinero de la gente. Pide a los creyentes que se ofrezcan a sí mismos, su vida entera, como un sacrificio vivo. ¿Es una entrega total? Es una entrega total. Y desde esa perspectiva, reducir esa llamada a una especie de cuota de membresía del 10% puede ser visto casi como un legalismo, una forma de cumplir una regla para estar tranquilo en lugar de ser una respuesta que desborda gratitud. Es un cambio de mentalidad profundo. Es pasar de la idea de un Dios contador que mira tu nómina a la de un padre que mira la actitud del corazón. La pregunta ya no es, ¿estoy cumpliendo la ley?, sino que se convierte en mi forma de usar mis recursos, el 100% de ellos, refleja que mi corazón ha sido liberado de la avaricia. O mi generosidad es una transacción para cumplir, o es el fruto natural de una confianza profunda. Es una cuestión de motivación, no de cumplimiento. Totalmente. Hemos hecho un recorrido intenso. Empezamos con un sistema de impuestos agrícolas en Israel con funciones religiosas, comunitarias y de bienestar social. Luego vimos cómo se malinterpretaba una denuncia profética. Y de ahí saltamos a un principio de generosidad radical y voluntaria en el Nuevo Testamento para llegar a la práctica moderna como un sistema de sostenimiento. Sí, y el hilo conductor en toda esta historia no parece ser el porcentaje, sino la motivación. Esa es la clave. La pregunta fundamental que estos textos parecen plantear una y otra vez no es ¿cuánto tengo que dar?, sino ¿por qué doy? Se trata de la relación que uno tiene con sus bienes y de si el dar es un deber que se cumple o un reflejo de una transformación real. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si la generosidad no se mide con el metro del 10%, si no se trata de marcar una casilla, entonces, ¿cómo podría una persona o una comunidad evaluar si su forma de dar refleja de verdad esa vida entregada y ese corazón libre de avaricia, más allá de las cifras? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.